La sombra del rey como un desafío personal y universal. La figura del rey en los arquetipos de Carl Jung simboliza el orden, la autoridad y el propósito. Sin embargo, como todo arquetipo, el rey tiene una sombra, los aspectos oscuros que surgen cuando este poder es mal empleado o negado. La sombra del rey se divide en dos formas principales: el tirano, que abusa de su poder, y el rey débil, que abdica de su responsabilidad. Los filósofos, desde Platón hasta Nietzsche, han reflexionado sobre la dualidad del poder. Platón advertía sobre los líderes que buscan el poder solo para el beneficio personal, mientras que Nietzsche hablaba de la importancia de superar nuestras debilidades para convertirnos en lo que él llamaba el superhombre. Este vídeo explora cómo enfrentarse a esta sombra y conectarse con un liderazgo auténtico. El origen de la sombra del rey. El tirano y su génesis. El tirano emerge cuando el rey usa su poder para beneficio personal, guiado por el miedo y la inseguridad. Según Jung, este comportamiento surge cuando el ego no integra las partes reprimidas de la psique. En la mitología, ejemplos de tiranos incluyen a Zeus en sus momentos de abuso de autoridad o a los faraones que gobernaban a través del terror. El rey débil y su origen psicológico. El rey débil representa al líder que huye de sus responsabilidades. Aquí, la sombra toma la forma de inseguridades que paralizan el liderazgo. Según Erich Fromm, la sociedad moderna fomenta esta debilidad al desconectar a las personas de su propósito interno y su responsabilidad. Causas sociales y personales. Sociales. Una cultura que promueve el éxito material a cualquier costo fomenta el crecimiento de la sombra del rey. Personales. Traumas de la infancia, modelos de liderazgo deficientes y falta de introspección perpetúan esta sombra. Manifestaciones de la sombra del rey. El tirano. Características: autoritarismo, crueldad y necesidad de control. Ejemplos históricos: dictadores como Stalin o líderes corporativos que priorizan el beneficio a costa de los demás. Impacto en la vida diaria: relaciones tóxicas, equipos de trabajo disfuncionales y ambientes familiares tensos. El rey débil. Características: inseguridad, falta de decisión y dependencia emocional. Ejemplos históricos: líderes que no supieron asumir el mando en momentos clave, como Luis XVI durante la Revolución Francesa. Impacto en la vida diaria: proyectos personales abandonados, falta de respeto por parte de los demás y crisis de propósito. ¿Cómo identificar la sombra del rey en ti mismo? Preguntas clave para la introspección. ¿Cómo reaccionas cuando te enfrentas a una decisión difícil? ¿Tiendes a evitar las responsabilidades o las tomas con excesivo control? ¿Qué dicen tus acciones sobre tu liderazgo? Señales comunes de la sombra. Miedo excesivo a la crítica. Necesidad de aprobación constante. Uso del poder para satisfacer necesidades egoístas. Herramientas para enfrentar la sombra del rey. La autoconsciencia como primer paso. Reflexión diaria sobre tus acciones y decisiones. Práctica de meditación para observar tus pensamientos sin juicio. Asumir tus responsabilidades. Hacer un inventario de áreas en tu vida donde has abdicado tu poder. Actuar con integridad, incluso cuando es difícil. Conectar con el propósito. Platón hablaba de la importancia del bien común, como el propósito del liderazgo. Diseña un propósito personal que beneficie tanto a ti como a quienes te rodean. Filosofía aplicada. Reflexiones de Nietzsche, Jung y Fromm. Nietzsche y la superación del ego. Nietzsche proponía que para liderar verdaderamente, debemos superar nuestras inseguridades y convertirnos en lo mejor que podemos ser. Esto implica integrar la sombra y no dejar que controle nuestras decisiones. Jung y la integración de la sombra. Para Jung, el rey completo es aquel que ha abrazado tanto su luz como su oscuridad. Sin enfrentar la sombra, el rey se convierte en un prisionero de su propio ego. Fromm y el humanismo radical. Erich Fromm defendía un liderazgo basado en el amor y la responsabilidad hacia los demás, un antídoto contra las sombras del poder. ¿Cómo fortalecer al rey y evitar su sombra? Cultivo de virtudes. Justicia. Tomar decisiones que beneficien al grupo. Sabiduría. Reflexionar antes de actuar. Humildad. Reconocer tus límites y aprender de otros.
Prácticas diarias. Ejercicios de journaling para observar patrones de comportamiento. Lecturas filosóficas que alimenten tu mente y espíritu. Construcción de relaciones saludables. Rodéate de personas que te desafíen y apoyen en tu crecimiento. Aprende a delegar y confiar en los demás. Impacto de la sombra en la búsqueda de propósito. El tirano y el egoísmo destructivo. El rey tirano busca metas que satisfacen solo su ego, perdiendo de vista el impacto en los demás. Eso no quiere decir que debas ver por los demás y no por ti, sino que opacar a los demás, sobre todo a gente que está contigo o quieres por tu beneficio, es un rasgo de que estás en la sombra del rey. El rey débil y la parálisis por inseguridad. El rey débil abandona sus sueños por miedo al fracaso, perpetuando un ciclo de insatisfacción. Esto lleva a una frustración interna que, si no se resuelve, puede generar un ciclo de odio interno por la incapacidad de actuar, aferrándote a excusas y mentiras que te dices a ti mismo del por qué no actúas. Y al mismo tiempo odiarte porque sabes la verdadera razón del por qué no lo hiciste. La gente prefiere mentirse para no sentirse mal del por qué no actuaron, en lugar de aceptar el sentimiento que los paralizó, que por lo general es el miedo, la cobardía o la ansiedad. Para lograr salir de esta sombra es necesario que dejes de pensar y comienzas a actuar, pues tu pensamiento está cerrado en esa sombra, lo cual no te permite actuar con libertad. Recuerda, es mejor lanzarte y que salga mal y así aprender del por qué salió mal, a que no lo intentes. Esta es la única manera de evitar caer en el peor mal de todos. El hubiera. El hubiera es uno de los males más grandes que puede existir para alcanzar a tu rey interior. Te ciega y te consume, pues la mente no distingue qué es real o no. Al aferrarte al hubiera, le haces entender a la mente que esa ilusión es mejor que lo pasó, a pesar de que ni siquiera pasó. Al pensar en esa ilusión, da una especie de satisfacción para la persona que lo piensa, y de ahí el porque es uno de los peores males. No hay nada peor para un rey que vivir soñando que es el rey en vez de forjarse y volverse un rey. Integra al rey completo. La sombra del rey no es algo que debamos temer, sino integrar. Reconocer estas partes oscuras nos permite crecer y liderar con autenticidad. El rey completo no es perfecto, pero es consciente de sus limitaciones y trabaja constantemente para mejorar. Si este vídeo resonó contigo, dale like, deja tu comentario y suscríbete. Recuerda que el poder verdadero no está en evitar la sombra, sino en abrazarla. Si quieres que explore más este tema, házmelo saber. Hasta la próxima. Espero que este guión cumpla con tus expectativas. ¿Quieres añadir algo más?